López, quien es experto en comercio exterior y colaborador de este espacio. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido. Hola, Susi, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Pues bueno, primero que nada, ¿cómo viste esta propuesta de reforma impositiva que presentó hoy Trump y cómo afecta a México? Bueno, en primer lugar, tiene varios pilares. Uno de ellos es la reducción de tasa corporativa de ISR, que se plantea de un tope de 39 a 35 o menos, hasta 15%. Y habrá también una implicación para personas físicas, lo que puede ser clase media en Estados Unidos. Este es un primer componente. Otro que puede afectar a las empresas es aquellas empresas que están teniendo ganancias fuera de Estados Unidos, a marcarles un 10% de impuesto por estas ganancias. ¿Qué repercusiones puede tener esto para México? Pues dos muy importantes. El vecino del norte, que capta inversión extranjera directa, que en ocasiones compite en sectores como automotriz, electrónico o maquila con México, va a tener un esquema corporativo de impuestos más favorable al empresariado que el de México, ¿no? Que ya la Secretaría de Hacienda afirmó que no hay margen para que México tenga una disminución en el corto plazo en la tasa de ISR, ¿no? Entonces esto nos resta competitividad. En materia fiscal, definitivamente, ¿qué puede hacer México para trabajar? La competitividad y la evaluación que las empresas extranjeras hacen para invertir en México no va únicamente en materia fiscal, va en costos laborales, va en los clústeres y las ventajas que México ofrezca en términos de economías de escala que hay en sectores como el automotriz o el electrónico, y algo muy importante, la versatilidad que tiene México para exportar a otros países con los TLCs que hay acuerdos, ¿no? Entonces sí hay afectaciones, a pesar de que no se haya mencionado en esta propuesta el Border Adjustment Tax, del cual ya habíamos platicado en este espacio, y que podría haber grandes repercusiones en la economía mexicana, sobre todo en la relación comercial. Sí, yo creo que los inversionistas van a ser muy duros en cómo juzgar el esquema impositivo que México les presente, pero tendrán que evaluar otras condiciones. Por ejemplo, la depreciación de la moneda mexicana que ha tenido en los últimos 2 años es un incentivo favorable para venir a invertir a México, porque los costos son menores, ¿no? A diferencia de lo que ofrece el alto costo productivo y otros, como la apreciación del dólar en Estados Unidos. Pero el impuesto de ISR sí será una determinante en la evaluación que tengan que considerar. Ok. Por otro lado, Rafa, hoy se dio a conocer que la administración de Trump está considerando una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Digo, no es algo nuevo, pero claro, ya se empieza a escuchar que esta orden sobre la que se están trabajando probablemente pues ya se dé a conocer muy pronto. Yo creo que han venido anuncios cada vez más insistentes, ¿no? Hace unos días a Canadá se le culpaba por pérdida de empleos en Wisconsin por el sector lácteo en Estados Unidos, y esto ha venido sumando con la declaración que tú bien estableces. Como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, hay que esperar completamente cuál es la propuesta de trabajo de negociación que establece Estados Unidos a Canadá y a México y ver qué repercusiones tiene. Una salida anticipada sin negociación lo veo complicado, no nada más por el hecho de la aprobación en el Congreso que se tiene que ver, sino por los demás sectores que están cabildeando para que si hay una renegociación seria en materia que puede afectar industrias como automotrices, farmacéutica o electrónica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos que están venciendo los plazos de algunas de las promesas de Donald Trump. Es decir, el Telecan creíamos que de inmediato iba a salir Estados Unidos, aunque estaría violando ciertas reglas de la Organización Mundial del Comercio, pero de cierta manera se ha suavizado este discurso, o lo veremos más a largo plazo, porque bueno, Ildefonso Guajardo ya dijo que será en el mes de agosto donde se empieza a negociar, quiere dar 6 meses. Trump ha dicho que lo antes posible, pero no ha iniciado. Yo creo que el discurso no se suavizará, pero sí los diferentes candados de procedimientos y actores involucrados en la negociación, como son el Congreso de Estados Unidos, como son los propios industriales en los 3 países, van a ejercer una cierta presión para que no se tomen decisiones súbitas y no se aceleren procesos que sí requieren un replanteamiento. Lo estamos viendo con el Brexit, por ejemplo, ¿no? Como una manera de analogía de la complicación que lleva a deslindar procesos comerciales de esa magnitud. Entonces, yo creo que no se suavizará el discurso, pero sí tendremos ya claro el tiempo real que correrá para que haya una renegociación o una cancelación y salida del mismo, ¿no? Creíamos que tal vez en este acuerdo trilateral y con estas tendencias proteccionistas, pues México era como el más afectado y había pues una mayor sintonía entre Estados Unidos y Canadá. Pero también ayer Donald Trump firmó una orden para imponer un arancel de 20% a las exportaciones
importaciones de madera de Canadá. ¿Qué nos dices de esto? Claro, Canadá tiene sectores afectados, no nada más el de materias primas, como es el de madera, está el de lácteos que platicábamos hace unos momentos, está también el sector automotriz, que hay una fuerte base de clústeres productivos en esta industria ubicados en Canadá. Entonces, Canadá será también selectivo de qué industrias quiere plantear para una renegociación y cuáles no, así como México lo ha sido. Evidentemente, la dependencia y el peso que tiene para México su relación comercial con Estados Unidos es mucho mayor que para Canadá, pero esto no le quita el interés que los canadienses tengan en tener un acuerdo ya sea bilateral provechoso o mantener el mismo esquema tripartita que han logrado con México y Estados Unidos, ¿no? Claro. Pues en conclusión, Rafa, seguir esperando a tener los tiempos más claros, y también de este plan fiscal que se dio a conocer el día de hoy todavía se tiene que analizar y votar en el Congreso. Sobre todo México debe vender muy bien cuál es su competitividad, no centrarla únicamente en equiparar el esquema fiscal que Estados Unidos puede ofrecer, sino ampliar la competitividad a una mano de obra calificada, vínculos comerciales con otros países y productividad, que a final de cuentas eso es lo que los inversores van a buscar en una decisión, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Rafael López, gracias, analista de comercio exterior y colaborador de este espacio. Buenas tardes. Gracias. Y bueno, la moneda mexicana retrocedió el día de hoy casi 32 centavos ante la divisa estadounidense.